Me parece que nosotros estamos ante una gran incertidumbre, como bien vos lo decías, en estos idas y vueltas, y con la posibilidad de que el 12 de junio, fecha en que vence el plazo para la presentación de las así llamadas alianzas provisorias, que después se tienen que consolidar, nos encontremos ese 12 de junio frente a lo que yo entiendo puede ser la expresión de una de las decadencias más importantes de la clase política argentina que jamás hayamos visto, ¿no? Instancia donde se entierre de alguna manera taxativa y muchas veces de una manera impensada el valor de la palabra por siempre a costo de un resultado electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a poder tener ese día probablemente la consolidación, la concreción de la profundidad de lo que se llama la grieta, donde se profundiza la grieta teniendo por un lado un PJK probablemente haciendo una alianza con el así llamado masismo, y por otro lado, Cambiemos, naturalmente no de manera tan explícita, pero haciendo una especie como de frente con el PJ-NOK. Y esto es una situación muy extraña que nos puede llegar a cargar de una gran sorpresa, porque cuando nosotros hablamos de la posible, que todavía no se ha concretado, alianza, pacto, acuerdo electoral del PJK con el masismo, tenemos algunos referentes políticos ahí, donde tenés a una expresidenta, hoy candidata a vicepresidenta, insultando a integrantes del masismo de su momento, Stolbizer, al propio Massa, al que hoy es su candidato a presidente. Al mismo tiempo, Massa diciendo barbaridades de la expresidenta y diciendo públicamente que nunca van a permitir que vuelva, imposible que vuelva, y diciendo que nunca habría acuerdo. Al mismo tiempo, el candidato a presidente de hoy diciendo barbaridades de la expresidente de Kicillof, que hoy son su vicegobernador. Quiero decir con esto, si esto se llega a concretar, vamos a tener que hacernos cargo de un factor desilusión de la clase política, de la clase dirigencial, que por un resultado electoral todo vale. Por eso yo decía que cantidad de agravios, insultos, que parece que eso no tiene sentido, cualquiera puede insultar a cualquiera, decir lo que diga, total después contra un resultado electoral todo se olvida. Y me parece que si eso se concreta, yo tengo mis serias dudas, tengo mis serias dudas de que eso se concrete. Aparte pensaba, ¿no?, que si Perón estuviese vivo, yo creo que no avalaría esto, porque no era de cualquier manera y a cualquier precio. Me parece que la ética en la política es algo que tenemos que poder sostener, defender, y no enterrarla con artilugios políticos de este tipo, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, Marcelo, ante tu pregunta, estamos en el plano nacional con una fuerte incertidumbre a la expectativa de cómo esto termina definiéndose el 12 de junio, que puede haber todavía muchísimas sorpresas, muchísimas sorpresas. Después viene el plano local, ¿no? ¿Cómo se podría analizar la cuestión ya en lo local, Alejandro? Nosotros dentro de MAC estamos todo el tiempo teniendo conversaciones, relevamiento, por supuesto, de necesidades, de gestión, de proyectos, pero también tenemos nuestro espacio de relevamiento, de análisis político, procurando hacer alguna especie de análisis con algunos datos más concretos, no tirar datos al aire. Y hoy la situación local, a nosotros en nuestra revisión con el equipo más político, nos da una mirada diferente en cuanto a lo nacional en base a lo que acabo de decir. ¿Qué quiero decir con esto? Si por alguna situación, Alternativa Federal, a nivel nacional, lograse considerar su oferta electoral, probablemente se dé nuevamente una tercera, que podríamos ver en llamar tercera vía, tercera opción, que en el fondo tampoco sería una verdadera tercera nueva opción, porque Alternativa Federal no deja de ser un desprendimiento conjunto del peronismo, a excepción que incluya dentro de sus líneas al socialismo, al GEN, y ahí sí se podría empezar a constituir como una tercera nueva opción. Pero si esto se disuelve, a nivel nacional queda una grieta, pero a nivel local nosotros vemos algo que denominamos metafóricamente la teoría de las tres porciones, ¿no? Tenemos como una torta donde hay una porción de un 30% aproximadamente de un voto duro, otro 30% de otro voto duro, que después, si te parece, te voy a desplegar un poco cómo se conforma ese voto duro, y un 40% que está por afuera de esa grieta, que es un voto diferente, un voto dinámico, un voto que tiene características diferentes. En esta lectura de esta teoría de las tres porciones, que se da muy fuertemente en Varadero, después tenemos el análisis de las características propias del voto, para que la ciudadanía empiece a poder escuchar, a poder considerar
aprender juntos de cómo el voto se va armando, y después tenemos lo que nosotros consideramos que es una instancia y una oportunidad clave en Varadero, que es el concepto de la autonomía del votante. Varadero tiene, quizás por primera vez en su historia, la posibilidad de participar con un voto más autónomo, no tan atado a la dureza de los primeros dos que te comenté, ¿no? Esa es en principio la idea de una torta de 3 porciones, 2 votos duros y un voto nuevo, emergente, dinámico, ¿no? Es importante para el votante de Varadero que en esta idea de 3 porciones pueda tomar conocimiento que en Varadero sigue habiendo un voto duro, un 30% que podríamos atribuírselo al peronismo. Es un voto elaborado, que tiene tiempo, que tiene ideología, es un voto fiel, por cierto, que tiene principios, ciertamente, que considera dentro de lo que podríamos llamar y que podemos compartir inclusive la justicia social y otros elementos, considera que hay formas de gobernar y de convivir. Este es un voto duro, es un tercio que el peronismo tiene como base importante. Después está el otro tercio, que también es un voto duro, pero es menos elaborado, menos ideologizado. Es un voto que emergió en el 2015 como voto negativo en su momento en contra de lo que estaba pasando. Es un voto que tenía esperanza, que tenía vocación de cambio, pero hoy ese voto tiene una alta carga de disolución. Así y todo, en nuestro análisis, en nuestro relevamiento, esa parte del votante sigue estando, de alguna manera, interesado en lo que yo denomino la insistencia, ¿no? Este reclamo del oficialismo que dice, insistamos por acá. Y después tenemos, Marcelo, un voto que conforma el 40%, que es un voto dinámico, no tan ideologizado en lo personal, desde el punto de vista de que tiene un interés de que las cosas comiencen a ser diferentes, y entonces tiene sus principios, pero no fija posición tan ideologizada, tan aislada. Tiene una fuerte vocación de participar, de ver lo diferente. Es un voto más pragmático, con profundos valores. Es un voto más real. Es un voto que quiere hacerse cargo del acto democrático. Y esto es un 40%. Un voto contenido, diferente, con mayor participación y conciencia, comprometido, y que está más allá de la grieta. Entonces, para ir dando una idea, ¿no?, a la audiencia y al votante, hoy en Varadero tenemos algo realmente muy importante. Tenemos una especie de verdadero tripartidismo. No hay un bipartidismo donde tenés por un lado una cosa y por el otro lado otra. Tenés un 30% de lo que yo llamo voto insistencia, del oficialismo, un voto retorno, ¿no?, donde hay la idea de volvamos, retornemos y hagamos lo que hay que hacer. Es el voto de la oposición de hoy, que eso conforma la grieta. Después hay un 40%, que yo llamo voto diferente, que no está en la oposición, está en la contribución, está con el compromiso de contribuir, donde ubicamos a MAC, donde podemos decir que esta es una verdadera tercera nueva opción. ¿Por qué? Y porque MAC tiene un candidato diferente, con historia, con liderazgo, con capacidad de gestión, con resultados, que sorpresivamente dice, vamos a empezar a hacer antes de ser gobierno para que demostremos cuando seamos gobierno cómo trabajamos y la gente no tenga que tomarse un año para ver si servimos o no servimos. Un candidato que dice, trabajemos hoy con el presente mostrando resultados para anticiparle a la gente cómo vamos a gestionar en el futuro. Tenemos la diferencia en la composición de MAC, una candidata a primera concejal, Lorena Raggio, que proviene del peronismo, la mujer presente, donde nosotros empezamos a decir que MAC no es antigrieta, no estamos en esa conversación, sino que estamos concretamente en la propuesta para que la gente pueda, desde su capacidad de reflexión, su consideración, su participación, hacer uso de su capacidad de decisión y que entonces llegue el momento y pueda decidir lo que quiera decidir a nivel nacional y provincial y también pueda aplicar esa decisión diciendo yo a nivel local quiero la diferencia. Y es ahí donde entonces me interesa mi presidente, me interesa la gobernación y me interesa que a nivel local haya un intendente, haya un equipo que marque la diferencia y ahí aparece lo que vos decías de la necesidad de cortar boleta, ¿no? MAC va con un candidato que no tiene arrastre, ni negativo por supuesto, ni positivo, y de ganar, gana por la propuesta, por el liderazgo, por el candidato. Tercera especulación del peronismo es que hay conversaciones de fondo, Marcelo, y esto es bueno ponerlo, explicitarlo en la conversación. Hay especulación del peronismo que están diciendo, para confundir de alguna manera al votante, que MAC está tejiendo una alianza con Cambiemos. Y en este sentido, como partido, como dirigentes, como
como quienes estamos asumiendo responsabilidad, queremos ser muy concretos al respecto. No hay alianza, no hay conversaciones. MAC va solo como partido, como oferta electoral, y no hay ningún tipo ni de posibilidad ni de conversación de alianza. Entonces es bueno que el electorado entienda que MAC es una tercera opción autónoma, verdadera, sustentable y real. Y el cuarto elemento de especulación, primero dijimos el tema de 70-30, después el arrastre, después la alianza, es que MAC le va a robar votos a Cambiemos. Y quiero ser muy claro al respecto, queremos ser muy claros. Nosotros no estamos para robarle votos a nadie, ni a Cambiemos, ni al peronismo, pero en nuestro análisis consideramos que sí va a haber un desplazamiento del voto duro, de ese 60% del peronismo y del oficialismo, probablemente al sector que está más allá de la grieta, en este caso la representación de MAC. En nuestras encuestas muchas veces nos da el dato de que el elector de los espacios duros buscan en el fondo que no siga más de lo mismo. Y MAC es muy interesante porque el voto peronista encontraría en MAC, raíces peronistas. Por ejemplo, entre ellas, nuestra candidata a concejal, Lorena Raggio, que proviene de ese sector. Nuestro candidato a intendente, que se educó en ese espacio con su padre, estando al frente del peronismo mucho tiempo. Y muchos otros que compartimos los principios. Y muchas personas de Cambiemos que encuentran en MAC lo que en algún momento Cambiemos propuso y no pudo alcanzar. Entonces, como para terminar esta idea, ¿no, Marcelo, que me preguntás vos? MAC no es antigrieta. MAC tiene contenidos, tiene propuestas, tiene estrategia, tiene planificación, liderazgo, equipos, e invita y propone un voto diferente, un voto más calificado, que requiere del votante consideración, participación, compromiso. Vos vas todos los martes a las reuniones de MAC, alguna que otra vez participás, y ves que 100, 120, 140 personas todo el tiempo están participando, están siendo parte de este espacio. Cuando salimos a MAC Te Escucha los días sábados, vos hacés relevamiento con la radio, y ya está habiendo un nivel de participación que es ese lector que anticipa que así quiere que las cosas sucedan, ¿no? Así que este es nuestro análisis, Marcelo, donde vemos un Varadero realmente diferencial a la hora de votar, y llegará el momento que el votante de Varadero tomará su decisión, cortará su boleta para una Varadero diferente. Entonces, si yo quiero un candidato a presidente y quiero un candidato a gobernador que está en ese sector, tomaré eso, cortaré la boleta en la parte de autoridades locales e introduciré en el sobre la boleta con el candidato a presidente gobernador junto con la boleta de MAC, desplazando la boleta que corté para que ese voto tenga validez. De todas maneras, nosotros empezamos en poco tiempo a hacer un proceso de capacitación, de aprendizaje, para que el votante no sea confundido y que el votante pueda hacer ejercicio de su decisión democrática, que es el acto más importante para vivir en libertad. Nosotros habíamos dicho que en mayo íbamos a presentar el equipo de gestión ejecutiva, los componentes del gabinete, junto con las personas que conformarían la lista, especialmente los candidatos titulares, ¿no es cierto?, que presumimos porque van a ser parte del Consejo. Dada la responsabilidad, especialmente de nuestro precandidato a intendente, de Diego Touset, él nos invitó y nos pidió que siguiésemos trabajando en algunos aspectos para tener concretado ese equipo, que va más allá de los nombres, pero los nombres son importantes. Por supuesto nos pusimos a trabajar, sin embargo él en mayo ya dio unos adelantos, porque él adelantó quién sería el secretario de la parte que trabajaría salud, acción social, dio algunos nombres en el Consejo, como el caso de, por supuesto ya lo conocíamos desde el 1 de abril, de Lorena Raggio liderando esa lista, pero acompañando Claudio San Isidro. Claro. Entonces él empezó a dar algunos nombres y hoy te puedo decir que estamos ya en condiciones de, dado que hemos llevado adelante los procesos de manera responsable y sustentable, de anunciar en el mes de junio que el equipo completo que va a hacerse cargo de los procesos de gobierno y de consejo, y estamos trabajando para hacer esta presentación en los próximos días. Estamos definiendo el lugar, así que en los próximos días, máximo 10, 15 días, vamos a estar presentando eso para que la comunidad, una vez más,
no se vea en una situación de tener que especular quién va a trabajar en servicios públicos, quién va a estar en la parte de obra pública, en salud. Queremos comentarles con anterioridad y que los equipos podamos empezar a trabajar para llegar al gobierno con toda la preparación que necesitamos sin ninguna cota de improvisación. Así que, ante tu pregunta, sí, lo vamos a estar haciendo en el mes de junio, seguramente antes que cierren los plazos de presentación de los candidatos.